número tiene 3 cifras significativas, que el instrumento que se utilizó para medir esos 1500 gramos tiene una apreciación de 10 gramos, en ese caso escribiríamos de esta forma. 1,50 por 10 a la balanza que utilizamos para medir esta cantidad mide con una apreciación de 1 gramo, entonces lo correcto sería escribirlo de esta manera en notación científica. 1,500 por 10 a la 3 gramos. Y ahí dejamos claro que esos dos ceros son cifras significativas. Ahí habíamos quedado la semana pasada. Ahora, ¿qué ocurre cuando tenemos cantidades medidas y vamos a hacer operaciones con esas cantidades que hemos medido? Por ejemplo, acá tenemos 123 kilogramos por 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Esto vendría a ser algo así como masa por... Nos va a decir que el resultado son 1205,4 newton. ¿Sí? Matemáticamente es correcto. Ahora, físicamente, ¿es correcto? Son cantidades físicas que las hemos medido de alguna forma. Este factor tiene 3 cifras significativas y este tiene 2. Nuestro resultado matemáticamente tiene como 5 cifras. ¿Cuántas de ellas tienen significado físico? Es la pregunta. La regla que se aplica cuando multiplicamos cantidades físicas es que el resultado tiene que tener una cantidad de cifras que sea igual a la cantidad de cifras que tiene el factor que tenga la menor cantidad de cifras significativas. Es un trabalenguas, ya lo sé. Pero digamos, ¿cuántas cifras tenemos acá? ¿Cuántas cifras significativas tenemos acá? 3. Y acá, 2. Bueno, en el resultado tenemos que conservar solamente 2 cifras. En el resultado no podemos tener ni 3 ni más. En el resultado vamos a tener 2 cifras significativas. Esa es la regla para la multiplicación o división. Acá estamos dividiendo 123 newton dividido 45,6 kilogramos. La calculadora nos va a decir que el resultado es 2,6973 y sigue. De todas estas cifras, ¿cuáles son las que tienen significado físico? Miremos acá. ¿Cuántas cifras hay acá? 3. Y acá, 3. Bueno, en el resultado solamente podemos conservar 3 cifras. El resto de las cifras lo vamos a eliminar y ya vamos a ver cómo hacemos para eliminar. Vamos a ver un criterio de redondeo. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Bien. Ya vamos a ver cómo hacemos para redondear. Seguimos. Entonces, la regla para la multiplicación y división, la cantidad de cifras que conservamos va a ser igual que alguno de los factores que intervienen en la operación, ¿sí? En este caso, el factor que tiene la menor cantidad de cifras tiene 2, entonces el resultado va a tener 2 cifras. Acá tenemos 3 cifras y 3 cifras, el resultado va a tener que tener 3, ni más ni menos.
Sigo. Ahora, ¿qué pasa cuando sumamos? ¿Qué pasa cuando sumamos? La regla para la suma o la resta presta atención a la cantidad de decimales que tiene cada cantidad física que interviene en la suma o en la resta. Disculpen un segundito. Bien, ya volví. Disculpen que tuve que atender una cuestión doméstica. Entonces, ¿en qué estábamos? En la regla de cifras significativas cuando sumamos o restamos cantidades físicas. ¿En qué presta atención la regla de la suma y de la resta? En la cantidad de decimales. La regla dice más o menos que nosotros tenemos que mirar la cantidad de decimales de cada uno de las cantidades físicas que intervienen en la suma o en la resta, y el resultado va a tener la cantidad de decimales menor. Vamos a aclarar con los ejemplos. Observen, acá tenemos 123 en el primer ejemplo, 123 más 5,35. ¿Cuántos decimales tiene el 123? Ninguno. ¿Cuántos decimales tiene el 5,35? Tiene 2. En el resultado, ¿cuántos decimales vamos a poner? La menor cantidad, es decir, 0. 0 decimales. ¿Sí? Sin decimales, porque acá tengo una cantidad física que no tiene decimales, el 123. Entonces mi resultado no puede tener más decimales que el 123. ¿Sí? Entonces nuestro resultado va a ser 128. Segundo ejemplo. 1,0001 más 0,0003. En ambos casos la cantidad de decimales es la misma. 4 decimales. El resultado va a tener 4 decimales. Tercer ejemplo. 1,002 menos 0,998. ¿Cuántos decimales tiene el primer
La primera cantidad tiene 3. Y la segunda cantidad tiene 3. ¿Cuántos decimales vamos a tener en el resultado? 3 decimales. 0,004. Bien. Cuarto ejemplo. 6,66 más 6,66. ¿Cuántos decimales hay en la primera cantidad? 2. Y en la segunda, 2 también. El resultado va a tener 2 decimales. No puede tener ni más ni menos que 2. ¿Esa es la regla para la suma o la resta? En el resultado no puede haber más decimales que en alguno de las cantidades físicas que intervienen en la suma o resta. Ahora, fíjense que esta regla puede dar lugar a resultados que tengan más o menos cifras significativas que las cantidades que intervienen en la suma y la resta. En el primer ejemplo, el 123 tiene 3 cifras significativas. El 5,35 tiene 3 cifras significativas también. Y el resultado también tiene 3. En el segundo ejemplo, el 1,0001 tiene 5 cifras significativas. El 0,0003 tiene una sola cifra significativa. Porque los ceros de la izquierda no son cifras significativas, están ahí para ubicar la coma, separador decimal. Y el resultado, ¿cuántas cifras significativas tiene? Tiene 5. Entonces acá observamos que esta regla se diferencia un poco de la regla de la multiplicación y división. Porque acá en el resultado tenemos un número de 5 cifras, mientras que uno de las cantidades que participó, el 0,0003, tenía una sola cifra significativa. ¿Se entiende? El tercer ejemplo, tenemos 1,002 menos 0,998. Un número de 4 cifras menos un número de 3 cifras, y el resultado tiene una cifra significativa. En la multiplicación y división, ¿qué decíamos? El resultado de esta multiplicación, ¿cuántas cifras va a tener? Va a tener 2 como máximo. No puede haber más cifras que acá. En esta división, el resultado va a tener 3 cifras. No puede tener más cifras que las cantidades que están participando en esta división. En la suma o en la resta, podemos tener resultados con cantidad de cifras significativas que sea mayor que alguno de las cantidades que participan en la suma o en la resta. En el tercer ejemplo, nuestro resultado tiene una sola cifra significativa. Mientras que las cantidades que participaron. Alguien pregunta, ¿cómo debería ser el resultado de esa multiplicación? Ya vamos a llegar. Cuando veamos el criterio de redondeo, vamos a ajustar esos resultados. Y miren lo que pasa con el último ejemplo. Estamos sumando un número de 3 cifras más otro número de 3 cifras, y el resultado, ¿cuántas cifras tiene? Tiene 4. Y todas son significativas. Porque en la suma y en la resta, lo que miramos es la cantidad de decimales.
Ahí me pregunta Francisco si haríamos la operación normal. ¿Me puede aclarar la pregunta? Bien, seguimos. Cifras significativas en funciones trigonométricas. Acá tenemos coseno de 30 grados. Nuestro ángulo medido, ¿cuántas cifras significativas tiene? 2. La calculadora nos dice que el resultado es todo esto. Pero como nosotros en nuestra cantidad medida tenemos 2 cifras significativas, nuestro resultado va a tener 2 cifras significativas. Entonces nos vamos a quedar con el 0,086 y el resto de cifras lo vamos a eliminar, ya veremos cómo. Esta misma regla se va a aplicar para las funciones tales como logaritmo, las trigonométricas, ¿sí? Criterio de redondeo. Acá, para explicar el criterio de redondeo, vamos a hacer 2 definiciones. Último dígito retenido, UDR, contando de izquierda a derecha. Y último dígito eliminado, contando de derecha a izquierda. Nosotros vamos a tener cifras que vamos a retener y cifras que vamos a eliminar. El criterio de redondeo es, si el último dígito eliminado es menor que 5, el último dígito retenido queda como está. Y si el último dígito eliminado es igual o mayor que 5, al último dígito retenido le vamos a sumar 1. Ese es el criterio de redondeo. Vamos a ver. Cuando nosotros teníamos 123 kilogramos por 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, la calculadora nos da 1205,04. ¿Cuántos dígitos vamos a conservar? ¿Cuántas cifras? 2. El último dígito retenido, ¿cuál es? Contando de izquierda a derecha, el último dígito retenido es el 2. Y contando de derecha a izquierda, el último dígito eliminado, ¿cuál es? Ese 0. Como el último dígito eliminado es menor que 5, entonces el último dígito retenido, este 2, queda como está. Y expresamos nuestra cantidad física en notación científica, con 2 cifras significativas. 1,2 por 10 a la 3 Newton. ¿Se entiende? Sí. Bien. Esta es la regla para la multiplicación y la división. Si acá tenemos 2 factores, uno con 3 cifras significativas y uno con 2 cifras significativas. El resultado no puede tener más cifras que este número ni que este número. Entonces vamos a tener 2 cifras en nuestro resultado. Conservamos esas 2, eliminemos el resto. Y aplicamos criterio de redondeo.
en la división, nosotros teníamos 123 newton dividido 45,6 kilogramos. Las cantidades físicas que intervienen en esta división tienen 3 cifras, el de arriba, 3 cifras, el de abajo. En el resultado no puede haber más cifras que acá ni acá. Entonces, vamos a conservar el 2,69 y el resto lo eliminemos. La última cifra retenida, ¿cuál es? El 9. La última cifra eliminada, ¿cuál es? El 7. Como la última cifra eliminada es mayor o igual que 5, a la última cifra retenida, ese 9, le vamos a sumar 1. Y nos va a quedar así. 2,70 metros sobre segundo al cuadrado. En este resultado tenemos 3 cifras significativas. Y acá también teníamos 3 cifras significativas. Y acá también. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, Bien. profe. Error absoluto y relativo. Incertidumbre estándar. Recuerdan que la semana pasada hicimos una medición con un calibre, el diámetro de una esfera. Sí. Bien. Nosotros habíamos expresado el resultado de esa medición de esta forma. ¿Cuánto mide el diámetro de la esfera? 11,65 más menos 0,05 milímetros. La unidad siempre en corchet, entre corchetes. Este número que está acá, ¿cómo se llama? Se llama incertidumbre estándar. Y se representa simbólicamente con un triangulito. Ese triangulito es la letra delta mayúscula del alfabeto griego. Cuando ustedes ven delta cosa, en este caso delta diámetro de esfera, esa notación simbólica se refiere a la incertidumbre estándar con la que se conoce a la cantidad media. Esta cantidad media la conocemos con esa incertidumbre, ¿sí? Y le llamamos delta diámetro de la esfera. Incertidumbre estándar relativa. Nosotros dividimos la incertidumbre estándar dividido la cantidad medida, dividimos el delta diámetro de esfera en el diámetro de la esfera, ¿sí? 0,05 dividido 11,65. Eso, ¿qué resultado nos va a dar? 0,05 dividido 11,65. Nos da 4,29 por 10 a la menos 3. Eso lo podemos escribir como 0,00429. Eso es la incertidumbre estándar relativa. A la incertidumbre estándar relativa también la podríamos escribir en forma de porcentaje. En forma de porcentaje. ¿Cómo hacemos? El delta diámetro de esfera dividido en el diámetro de esfera multiplicado por 100%. Y eso nos quedaría más o menos 0,43%. ¿Esto para qué nos sirve?
para comparar cantidades medidas. Acá tenemos dos ejemplos. Tenemos la cantidad A, que es igual a 100 más menos 1 metro. Y la cantidad B es igual a 10 más menos 1 metro. La incertidumbre estándar en A, ¿cuánto es? 1 metro. Y en B, 1 metro también. Tiene la misma incertidumbre estándar. Pero si nosotros calculáramos la incertidumbre estándar relativa en forma porcentual, hacemos delta A sobre A por 100%, nos va a dar 1%. La incertidumbre relativa en la cantidad A es del 1%. Y en la cantidad B, hacemos delta B sobre B por 100%, eso nos va a dar como resultado 10%. La incertidumbre que tenemos en la cantidad B es del 10%. Haciendo la comparación, nosotros podemos decir que la cantidad A fue medida con mayor precisión que la cantidad B. La cantidad A tiene una incertidumbre del 1%, mientras que la cantidad B tiene una incertidumbre del 10%. En la cantidad B tenemos una incertidumbre relativa mayor que en la cantidad A. ¿Se entiende esta parte? Sí, profe. Alguien pregunta acá. ¿La incertidumbre es algo que se da por defecto o hay que calcularla? Bien, nosotros habíamos visto la semana pasada que cuando nosotros medíamos algo, y en física todos los números que veamos son resultado de alguna medición. Cuando nosotros medimos algo, decimos que mide tanto, 11,65, pero ese número no es exacto. Nosotros vamos a conocer esa cantidad física con una determinada incertidumbre. Nosotros decimos el valor más probable es 11,65. ¿Y qué incertidumbre tenemos? En nuestro caso habíamos tenido 0,05 milímetros de incertidumbre. ¿Y de dónde lo habíamos sacado? De la apreciación del instrumento. Entonces, en principio, cuando nosotros medimos algo, ese algo va a tener una incertidumbre que depende de la apreciación del instrumento. Como para empezar. Profe, Sí, delta B no sería 1 también. delta B. Ah, en el ejemplo. Sí. En el ejemplo dice 10 sobre 100. Pero no Tiene sería que- 1 sobre 10. Exactamente. Usted encontró el error. Claro. El huevo de Pascua. Era para ver si estaban atentos. Sería 1 sobre 10. Ya lo voy a corregir. Gracias por, gracias por avisar del error. ¿Seguimos? Sí, sí. Entonces, nosotros tenemos números, cantidades físicas que las hemos medido, ¿sí?
cada cantidad física va a tener su incertidumbre. Ahora, ¿qué pasa cuando hacemos operaciones con esas cantidades físicas? ¿Qué pasa cuando sumamos cantidades físicas? ¿Qué pasa cuando multiplicamos o dividimos cantidades físicas? Si las cantidades físicas las conocemos con una determinada incertidumbre, el resultado de las operaciones va a tener su propia incertidumbre. Hay una regla para la suma y la resta. Supongamos acá que tenemos la cantidad B con su incertidumbre y tenemos la cantidad C con su incertidumbre. Y queremos hacer la suma de B más C. Eso nos va a dar como resultado la cantidad A. ¿Cuánto va a valer la incertidumbre de A? Cuando hacemos suma o resta, la incertidumbre en el resultado es igual a la suma de la incertidumbre en cada una de las cantidades físicas que intervienen. Sumamos. Sumamos las incertidumbres y así obtenemos la incertidumbre del resultado. ¿Cómo quedaría expresada la cantidad A? Quedaría expresada como B más C más y menos su incertidumbre, que es la suma de la incertidumbre de B y la incertidumbre de C. Suma. Y después, finalmente, ponemos la unidad. Y si restamos, la cantidad de E será igual a E menos F, más y menos la incertidumbre. Y observen que acá también se suma, igual que acá. Cuando sumamos o restamos dos cantidades, la incertidumbre del resultado va a ser la suma de la incertidumbre de cada una de las cantidades que hemos sumado o restado. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. ¿Y qué pasa? Acá hay un ejemplo. Tenemos B igual a 100 más menos 1 metro. Y C igual a 10 más menos 1 metro. Si hacemos A igual a B más C, el resultado, ¿cuál va a ser? A va a valer 100 más 10, y la incertidumbre va a valer 1 más 1. El resultado sería, a la derecha, 110 más menos 2 metros. Y si restamos, 100 menos 10, nos queda 90, y la incertidumbre de B y de C también se suman. El resultado sería 90 más menos 2 metros. Cuando multiplicamos o dividimos, el resultado de esa multiplicación o división va a tener una incertidumbre. ¿Y cómo obtenemos esa incertidumbre? En principio, observen esto acá. ¿Qué significa? Acá tenemos G va a ser igual al producto de H por I. ¿Cuál va a ser la incertidumbre de G? El razonamiento es este. Acá tenemos delta G sobre G, es decir, el error, la incertidumbre relativa de G. La incertidumbre relativa de G, del producto,
va a ser igual a la suma de la incertidumbre relativa de cada uno de los factores. De acá podemos despejar esta g que está multiplicando, que está dividiendo, la pasamos multiplicando al otro lado. ¿Y qué nos quedó? Que la incertidumbre de g es igual a la suma de la incertidumbre relativa de cada factor, y a ese resultado lo vamos a multiplicar por la cantidad, por el producto, es decir, por g. Acá tenemos cómo se expresa la cantidad g, que es el producto de h por i. Vamos a tener h por i más y menos la suma de la incertidumbre relativa de h y la de i, pero a ese resultado lo estamos multiplicando por el producto hi, h por i. Y finalmente allá afuera ponemos la unidad. Observen que esto acá, al ser delta h sobre h, esto no tiene unidad, y esto tampoco. La incertidumbre relativa no tiene unidad. Entonces, para darle unidad a la incertidumbre de g, tenemos que multiplicar por esto. Tenemos que multiplicar por h por i. Entonces le estamos dando la unidad que le corresponde a esta incertidumbre. Y en el caso de que estemos dividiendo, si j es igual a k sobre l, ¿cómo obtenemos la incertidumbre de j? Sumamos la incertidumbre relativa de k con la incertidumbre relativa de l, y a ese resultado lo multiplicamos por el resultado de la división. ¿Se entiende hasta acá? Profe, yo no entendí la fórmula de arriba y la de derecha, digamos. ¿Por qué es h por i al principio y después de vuelta es h por i? Bien. Para entender esto, mira, lo que tenés ahí entre llaves, ¿qué es esto? Lo que tenemos entre corchetes es la incertidumbre de g. Hay que recordar que g es el producto de h por i. ¿Sí? G es el producto de h por i. ¿Cuál es la incertidumbre de g? Esto de acá. Delta h sobre h más delta i sobre i multiplicado por g. Esto que tenemos acá es lo mismo que lo que tenemos acá. La diferencia es que yo acá puse g y acá puse h por i. Esa es la diferencia que se ve a simple vista. Pero mira, no te olvides de que g es igual a h por i. ¿Se entiende? Claro, se reemplazaste la g de la tercera fórmula de abajo a la izquierda por h por i, que es lo que vale, y al principio pones h por i, que es la que... Sí, se entiende, digamos. ¿Sí? Bien. Sí. Bien. Seguimos. ¿Qué más hay? Ejemplos. Ejemplo. ¿Qué dice el ejemplo? Acá tenemos un valor para h. H vale 32,6 más menos 0,1 metros. Y vale 12,4 más menos 0,1 metros. Vamos a hacer g igual a h por i. ¿Cuánto vale g? H por i nos da 404 metros al cuadrado. Observen que se multiplica el 32,6 por el 12,4 y también se está multiplicando la unidad, metro por metro.
Quedó metro al cuadrado la unidad. Delta G, ¿cómo se obtiene? Hacemos delta H sobre H más delta I sobre I, y a ese resultado lo multiplicamos por, acá dice A, pero tiene que decir G. Eso nos estaría dando 4 metros cuadrados. Entonces tenemos, ¿cuánto vale G? 404. ¿Cuánto vale delta G? 4 metros cuadrados. ¿Cómo expresamos este producto? ¿Cómo expresamos el resultado de este producto? 404 más menos 4 metros al cuadrado. Nosotros teníamos dos cantidades, H e I. Cada cantidad tiene su incertidumbre. Si hacemos el producto H por I, el resultado va a tener su propia incertidumbre. En el caso de la multiplicación, esa incertidumbre se obtiene sumando la incertidumbre relativa de cada factor y el resultado lo multiplicamos por la cantidad, por el resultado de la multiplicación. ¿Estamos hasta acá? ¿Se entiende? Sí. Bien. Sí, profe. Bien. Con esto habríamos terminado el teórico de mediciones de error y errores. Supongo que habrán encontrado en el aula virtual de Física 1 un link en la pestaña Unidad U01. En ese link están todos los materiales que estamos utilizando ahora. Esta presentación, hay unos apuntecitos, hay una guía de ejercicios, y hay hay 3 problemas resueltos que vamos a trabajar a continuación. ¿Sí? Si no hay objeciones, vamos, ¿sí? Ahí yo les... Profe, estoy preguntando qué significaba en el anterior. Sí, debe ser cuando puse delta G igual delta H sobre H más delta I sobre I por A. Eso es un error. Ahí en lugar de A tendría que decir G. Profe, ¿y por qué no toma decimales? Es una buena pregunta. Claro, a mí me dio 4.39, lo hice yo recién. Claro, yo lo iba haciendo y me dan Sí, a mí decimales también. y vi que no los ponías. ¿Le dio 4? 39. Bien. Eso le dio el delta G. Claro, sí. Bueno, ahora recordemos que nosotros más arriba habíamos dicho que la incertidumbre de una cantidad medida la vamos a expresar con una sola cifra significativa. Entonces, ¿qué hay que hacer con su 4,39? Hay que conservar una sola cifra, la de mayor orden, el 4, y eliminar el resto, aplicando criterio de redondeo. Entonces, su 4,39, ¿cómo va a quedar? 4. 4. Observen en el producto, nosotros hicimos 32,6 multiplicado por 12,4. Cada factor tiene 3 cifras significativas, y el resultado, ¿cuántas cifras tiene? ¿Cuántas cifras significativas?
el resultado, los 404, queda con 3 cifras significativas. No puede haber más cifras en el resultado que en los factores que intervienen. Bien, ya me quedó claro. Bien. Entonces, vamos a... Bueno, les estaba mostrando la guía. Hay una serie de problemas para resolver. Después les voy a indicar bien claro algún problema para que hagan de tarea. Vamos con el problema número 3. En el problema número 3 les da una serie de cantidades medidas y nosotros la tenemos que escribir de la manera correcta. Dice, reescriba las siguientes cantidades en forma correcta. Para escribir una cantidad medida en la forma correcta, nosotros vamos a seguir 5 pasos. Primero, que la cantidad medida esté en notación científica. Segundo, que la incertidumbre tenga una sola cifra significativa. Tercero, que el exponente de la notación científica esté igualado, tanto en la cantidad medida como en su incertidumbre. Que la cantidad de decimales en la cantidad medida sea igual que la cantidad de decimales en su incertidumbre. Y cuando tenemos esos cuatro pasos verificados, expresamos la cantidad medida de la forma correcta. Vamos a ver. Acá tenemos altura medida. 5,03 más menos 0,04329. Vamos a ir paso por paso revisando. El primer paso era la cantidad medida tiene que estar en notación científica. ¿Quién es la cantidad medida? 5,03. ¿Está en notación científica? No, No. Entonces la pregunta es, ¿cómo es un número expresado en notación científica? 5 por 10 a la 2. Un número en notación científica nos queda reducido a un número que es mayor o igual que 1 y menor que 10. El 5,03 ¿es mayor o igual que 1? Sí. ¿Es menor que 10? Sí. Entonces, ese 5,03 en notación científica lo escribiríamos como 5,03 por 10 a la 0. ¿Qué opinan? Profe, ¿lo podré explicar de vuelta eso? Porque no Sí, entendí. cómo no. Sí, cómo no. Ve, mira, ahí Marcos Junco lo escribió en el chat. 5,03 por 10 a la 0. Cuando nosotros escribimos un número en notación científica, nos va a quedar un número menor que 10 y mayor o igual que 1, multiplicado por una potencia de 10. Ahora que lo estoy pensando, ese número menor que 10 y mayor o igual que 1 tiene nombre, pero yo no me acuerdo.
¿sí? En este caso el 5,03 ya está. Si fuera 50,3, bueno, ahí lo tenemos que llevar, es mayor que 1, pero es mayor que 10 también, así que lo tendremos que arreglar. Como en este caso tenemos 5,03, mayor que 1, pero menor que 10, lo podemos dejar ahí. ¿Sí? ¿Se entiende? Profe, Sí. aunque lo dejemos así, ¿es necesario escribir el por 10 elevado a la 0? ¿O simplemente como que lo dejemos así ya basta? No, con que lo dejemos así ya está, porque 10 elevado a la 0 es 1, y Sí, sí, poner yo sé que es lo mismo, pero preguntaba si era necesario escribirlo como lo había puesto el chico ahí en el chat. No, no es necesario. No, lo que puso ahí en el chat el compañero sería simbólicamente lo que representa. 5,03 es igual a eso. ¿Sí? Ahí lo voy casando, profe. Gracias. Bien. Entonces, nosotros podemos decir que el 5,03 sí está en notación científica. Segundo paso. Que la incertidumbre tenga una sola cifra significativa. Entonces miramos esta parte. ¿Cuántas cifras significativas tiene esa incertidumbre? 4. Tiene 4. Pero nosotros decimos que tiene que quedar con 1. Así que vamos a tener que arreglar eso. Agarramos el 0,04329 y eliminamos. ¿Qué vamos a eliminar? Del 3 en adelante, ¿y qué vamos a conservar? El 0,04. Habrá que redondear. No redondeamos porque el último dígito eliminado es menor que 5. Entonces ahí nos quedó la incertidumbre en una sola cifra significativa. Ahora, el tercer paso es igualar el exponente de la notación científica. Los dos números están por 10 a la 0, con lo cual ya estarían igualadas esas potencias. ¿Sí? ¿Correcto? Sí, profe. Cuarto, los decimales en la cantidad tienen que ser igual que los decimales en la incertidumbre. ¿Cuántos decimales tiene la cantidad medida? 2. Y la incertidumbre, 2. Es correcto. Después del cuarto paso, ya podemos expresar el resultado de la manera correcta. ¿Cuánto mide la altura medida? 5,03 más menos 0,04 metros. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, sí, se Bien, entiende. bien. Vamos a ver qué tenemos acá. Tiempo medido. 1,5432 más menos 1 segundos. ¿La cantidad medida está en notación científica? No. Otra vez que sí. Ah, sí, 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 profe. Otra vez que sí, porque el número es mayor que 1 y menor que 10. Lo dejamos ahí. Eso sería por 10 a la 0. ¿La incertidumbre tiene una sola cifra significativa? Sí. Bien. Sí, profe. Siguiente paso. Igualar el exponente de la notación científica. Los dos están en el orden del 10 a la 0. ¿Sí? Lo dejamos ahí. Los decimales en la cantidad medida tienen que ser igual que los decimales en la incertidumbre. ¿Cuántos decimales tiene la cantidad medida? 4. ¿Y la incertidumbre? 0. Entonces, tenemos que arreglar.
tenemos que arreglar porque no, en la cantidad medida no podemos expresar más decimales que en la incertidumbre, y viceversa. La cantidad de decimales tiene que quedar igual, y siempre igualamos a la menor cantidad de decimales. ¿Quién vamos a arreglar? La cantidad medida. ¿Cuántos decimales tienen que quedar en esta cantidad medida? 1. 1. Ahí, 0, 0. Decimales, 0. Ninguno. Ah, 0. Tenemos que eliminar todos los decimales. ¿Qué retenemos? El 1, ¿qué eliminamos? El coma, 5, 4, 3, 2. Como el último dígito eliminado es igual o mayor que 5, al último dígito retenido le vamos a sumar 1. Ese es el criterio de redondeo. Entonces la cantidad media nos va a quedar aproximado a 2. ¿Se entiende? Una vez que hicimos este cuarto paso, ya podemos ir a expresar el resultado. El tiempo medido, ¿cuánto es? 2 más menos 1 segundos. ¿Se entiende? ¿Preguntas? perfecto. Sí, profe. Es fácil. Parece fácil. ¿Qué más tenemos? Carga eléctrica medida. Bueno, observen acá, cuando expresamos la cantidad medida, ponemos entre paréntesis la cantidad con su incertidumbre y afuera del paréntesis ponemos entre corchetes la unidad. Acá tenemos carga eléctrica medida. Dice menos 3,21 por 10 a la menos 19 más menos 2,67 por 10 a la menos 20 y hay una C. Ese C significa coulombios. ¿Sí? Es la unidad de carga eléctrica. Acá alguien me pregunta, ¿es necesario entre corchetes la unidad? ¿La podemos dejar sin corchetes? La recomendación mía es que siempre la unidad entre corchetes. ¿Por qué? Porque hay veces que los alumnos se confunden el M de metro con el M de masa. ¿Sí? Para evitar confusiones, la unidad la ponemos entre corchetes. Bueno, estábamos acá. Vamos a arreglar esto. Primer paso, ¿la cantidad medida está en notación científica? Sí. Menos 3. La C es la unidad de carga eléctrica. ¿La cantidad medida está en notación científica? Sí, sí está. Menos 3,21 por 10 a la menos 19. ¿La incertidumbre tiene una sola cifra significativa? Que no. Tiene 3 cifras. Tenemos que arreglar eso. Acá nos vamos a quedar con la cifra de mayor orden, que es el 2, y vamos a eliminar el resto. Cuando hagamos eso, aplicando criterio de redondeo, nos va a quedar 3 por 10 a la menos 20. Muy bien. ¿Cuál es el siguiente paso? Que los exponentes de la notación científica estén iguales. Iguales. ¿Sí?
nosotros vamos a llevar siempre igualar a la cantidad. Si la cantidad está en 10 a la menos 19, a la incertidumbre la vamos a llevar al mismo exponente, ¿sí? La incertidumbre va a tener la notación científica en el mismo exponente que la cantidad. Entonces, ¿a quién tenemos que arreglar? A la incertidumbre. Ese 3 por 10 a la menos 20 lo tenemos que expresar en potencia de 10 a la menos 19. Tenemos que correr la coma. Si corremos la coma a la izquierda, le sumamos 1 al exponente. Y si corremos la coma hacia la derecha, le restamos 1 al exponente. ¿Cómo quedaría el exponente si le sumamos 1? Acá tenemos un alumno que ya arruinó el suspenso. ¿Cómo quedaría el exponente si le sumamos 1? Ahí Ezequiel nos da la respuesta correcta. Menos 20 más 1 queda menos 19. Y si al exponente le restamos 1, menos 20 menos 1 quedaría menos 21. Entonces, nosotros tenemos que correr la coma ¿para qué lado? Una vez a la izquierda. Le sumamos 1 al exponente y nos va a quedar 0,3 por 10 a la menos 19. ¿Sí? Cuarto paso. Los decimales en la cantidad tienen que ser iguales que los decimales en la incertidumbre. ¿Cuántos decimales tiene la cantidad? Tiene 2. ¿Y la incertidumbre? 1 solo. Tenemos que eliminar decimales. ¿A dónde? En la cantidad. En la cantidad medida. Nos vamos a quedar con el menos 3,2 y vamos a eliminar ese 1. Cuando lo eliminemos, como el último dígito eliminado es menos 5, el último dígito retenido queda como está. Menos 3,2 por 10 a la menos 19. Ahora ya podemos expresar el resultado. ¿Cómo nos quedó la cantidad medida y cómo nos quedó la incertidumbre? ¿Cómo lo escribimos? Menos 3,2 por 10 a la 19, por 10 a la menos 19, más menos 0,2 por 10 a la menos 19, entre paréntesis, y la unidad afuera entre corchetes. Acá me estoy dando cuenta que hay un factor que aparece 2 veces. Acá, este factor es igual que este. ¿Lo ven? Entonces, nosotros podríamos sacar factor común. Sacar el 10 a la menos 19, sacarlo afuera, y nos quedaría menos 3,2 más Disculpe, menos. Sí, en el resultado no sería 0,3 en vez de 0,2 en la incertidumbre. a ver. Tiene razón. Sí, profe. Sí, otro error. Yo vi yo lo escribí, vi el resultado, dije, ¿me equivoqué en algo? ¿Me distraje en algo? ¿O qué pasó aquí? Estaba atento al final. Ahí en el chat estoy por poner cómo lo escribiríamos
sacando factor común, la potencia de 10. Ahí está. Ahí está en el chat. Menos 3,2 más menos 0,3 por 10 a la menos 19 coulombios. Así nos quedaría expresado de la manera correcta y más simplificada posible. ¿Se entiende? Salvo por los errores. Sí, se entiende. Bien. Sí, profe. Entonces, en el problema 3 de la guía hay más cantidades medidas que las tienen que corregir. A esas se las voy a dejar de tarea. Ahora, a toda prisa, quiero que veamos el problema 10. Porque se nos acaba el tiempo. El problema 10 dice: se deja caer una piedra a un pozo de profundidad H, 344,35 más menos 0,04 metros. El tiempo de caída es T igual 8,39 más menos 0,02 segundos. Determinar la aceleración de la gravedad con la incertidumbre correspondiente, recordando que, acá nos dan una fórmula, H igual 1 medio por G por T al cuadrado. Bien, acá tenemos un sujeto que tiró una piedra, dejó caer una piedra a un pozo. Ese pozo estaba medida su profundidad. Nosotros sabemos la profundidad del pozo. Con un cronómetro hemos medido cuánto tiempo tardó en llegar hasta el fondo esa piedra. Y nos piden que con esas dos cantidades medidas determinemos, mediante cálculo, cuánto vale la aceleración de la gravedad en ese lugar. Y nos dan esta expresión que relaciona la profundidad del pozo, es decir, la altura que recorrió la piedra en caída libre, relaciona esa altura con G y con el tiempo que tardó en recorrer esa distancia. Organizamos los datos que tenemos a la izquierda. Ahí tenemos H, tenemos el tiempo y tenemos la fórmula que nos dieron. Y a la derecha vamos a poner cuáles son qué estamos haciendo acá, qué tenemos que determinar. ¿Qué tenemos que determinar? ¿Cuánto vale G? Con su incertidumbre. ¿Sí? Bien. ¿Cómo hacemos para obtener G de esta expresión? Vamos a tener que despejar. ¿Sí? Despejamos. El 2 que estaba dividiendo, lo pasamos multiplicando.
y el t al cuadrado que estaba multiplicando a g, lo pasamos dividiendo. Entonces ahí despejamos g. ¿Cuánto vale g? 2 por h sobre t al cuadrado. Bueno, multipliquémoslo. Reemplazamos los números. Ahí tenemos h, 334,34. Y tenemos t, 8,39, que va al cuadrado. Resolvemos eso con la calculadora. ¿Cuánto nos da? 9, la calculadora dice 9,78348 y sigue. Un montón de cifras. ¿Cuántas cifras nosotros podemos conservar en ese resultado? Alguien dice 3. Es correcto. Porque la altura medida tiene 5 cifras, pero el tiempo medido tiene 3 cifras. En consecuencia, el resultado de esa operación va a tener 3 cifras. Ni más ni menos. Eliminamos del 3 en adelante, como el último dígito eliminado es menor que 5, el último dígito retenido queda como está. Y ahí quedó G. G en ese lugar, según esas mediciones, vale 9,78 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Bien? ¿Y ahora qué hacemos? Vamos a ver cuánto vale delta G. Esto que yo les pongo acá es la expresión simbólica de cómo obteníamos, cómo se obtenía la incertidumbre cuando se multiplicaban o dividían cantidades físicas. ¿Sí? Lo vimos recién. Si G se obtiene por multiplicación o división de H e I, la incertidumbre de G va a ser igual a la suma de las incertidumbres relativas de H y de I, y a ese resultado lo vamos a multiplicar por G, que sería el resultado de esa multiplicación o división. Eso es lo que vimos recién. Ahora, ¿cómo lo vamos a aplicar en nuestro caso? ¿Qué caso tenemos acá? ¿Qué operación hay acá? Acá tenemos, se parece a una, acá tenemos dos factores arriba, el 2 y la h. Ahí tenemos una multiplicación. Y la t que está abajo, tenemos división. Entonces, vamos a aplicar más o menos esta forma para obtener la incertidumbre de nuestra G, de nuestra gravedad. ¿Cómo vamos a hacer? La pregunta es, con el tiempo, porque el tiempo está al cuadrado. Nosotros no dijimos nada de qué pasaba cuando un factor está al cuadrado. ¿Qué hacemos entonces? T al cuadrado lo podemos escribir como T por T, ¿es correcto? Creo que sí. Sí, profe. Bien. Entonces, esto que teníamos acá ahora se parece a una división donde intervienen 3 factores. H, T y T otra vez. Ese 2 que está ahí, ese 2 es un número exacto. ¿Qué significa que un número sea exacto? Que no tiene incertidumbre.
ese 2, ¿lo hemos medido? No, estaba en la fórmula que nos dieron. Ese 2 no fue medido, entonces ese 2 es un número exacto. ¿Y eso qué significa cuando nosotros calculemos la incertidumbre de G? Significa que no va a participar, este 2 no va a participar en la incertidumbre de G. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un número exacto. Ahora escribimos la incertidumbre de G. ¿Cómo hacemos? Sumamos delta H sobre H más delta T sobre T más delta T sobre T. Porque T estaba 2 veces acá. ¿Correcto? ¿Y ahora? Como acá tenemos 2 veces delta T sobre T, podemos sacar factor común. Nos queda así. 2 delta T sobre T. Pero tengan en cuenta que ese 2 sale del cuadrado. No tiene nada que ver con el otro 2, que es un número exacto. ¿Sí? Si en esta fórmula el tiempo estuviera al cubo, acá en lugar de tener un 2, tendríamos un 3. Reemplazamos los numeritos, los escribimos en la calculadora, ahí yo les pongo la manera exacta en la que tienen que escribir en la calculadora, con paréntesis y todo. En la calculadora tienen que poner 0,04 dividido 344,34 más 2 por 0,02 dividido 8,39, cierro paréntesis, multiplicado por 9,78. ¿Cuánto nos dio? 0,0477 y sigue. De ese resultado, como es una incertidumbre, vamos a conservar una sola cifra, la de mayor orden, es el 4. Eliminamos el resto, como la última cifra, muy bien, como la última cifra eliminada es mayor que 5, la última cifra retenida le vamos a sumar 1. Y nos quedó así. El delta G es igual a 0,05 metros sobre segundo al cuadrado. Como ya tenemos G y ya tenemos delta G, verificamos los pasos que habíamos hecho antes, los 5 pasos, que la cantidad medida esté en notación científica. Es correcto. Que la incertidumbre tenga una sola cifra. Es correcto. Que el exponente de notación científica sea igual. También es correcto. Que la cantidad de decimales en G sea igual que la cantidad de decimales en delta G. También es correcto. Bueno, entonces ya podemos escribir el resultado. ¿Y cómo nos quedó? G igual 9,78 más menos 0,05 metros sobre segundo al cuadrado. Alguien pregunta, ¿por qué en delta G queda solo una cifra significativa? La respuesta es, porque nosotros siempre vamos a expresar
la incertidumbre con una sola cifra significativa. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Preguntas? Bueno, el otro problema que tenía preparado para que veamos hoy era el 9. Pero en 5 minutos no creo que hagamos tiempo. Así que les estoy dejando de tarea que revisen el 9, que terminen el 3 y que hagan el 8. Después se los voy a dejar por escrito en autogestión o en aula virtual y les aviso. ¿Sí? Profe, Sí, digan. ¿esos archivos están en el aula virtual? Sí. Ah, no. En el aula virtual hay una pestaña que dice U01. Ahí adentro hay un link que te lleva a una carpeta a donde están los archivos, los materiales que yo he preparado para ustedes de esta unidad, están ahí. Estas presentaciones que vieron, algún apunte, la guía. Entonces, de tarea, el 3, el 9 y el 8. Y la semana que viene, ¿qué hacemos la semana que viene? Teníamos programado hacer un laboratorio de mediciones y errores. Un laboratorio virtual. Esa es la intención para el martes que viene. Ya, digamos, durante la semana, o a más tardar el lunes a la noche, van a tener noticias. Esperemos que antes. ¿Sí? Si no tenemos más preguntas, ya los dejo liberados para que se vayan con el otro profe. Dale, profe, nos vemos. Muchas Bueno, gracias, profe. gracias por su tiempo. Han sido un público excelente. Los esperamos el martes que viene nuevamente. Chao, profe. Como profe, nos Saludos a vemos. Catán. ¿Qué están viendo con Catán?